Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda el director de esta página y fundador, por supuesto, Juan David Alvis, el emperador de los datos y las estadísticas. Somos Planeta Vinotinto, la historia la hacemos nosotros. ¿Y cuál es la idea de este formato? Se preguntarán todos ustedes que nos están viendo a través de Planeta Vinotinto. La idea de ahora en adelante es tener la oportunidad de hablar, por supuesto, con nuestros diferentes colegas, no solamente de la ciudad de Ibagué, de la República de Colombia y del mundo, sino que también podamos tener invitados especiales. Este es un formato que queremos probar con todos ustedes. Déjenos y por favor confirmen el sonido en esta transmisión en vivo que estamos haciendo de Planeta Vino Tinto. Y por supuesto tendremos toda la información. Se preguntarán por qué le hicimos hoy. Muy fácil. 24 de marzo de 1982 debutaba el Deportes Tolima la Copa Libertadores. Pero para no adelantarme, para que digan ustedes quién es el tipo que lo está acompañando hoy en esta transmisión, lo presento con un saludo muy cordial, por supuesto. Mi tocayo Juan David Rincón Galindo del Deportivo 920 AM. Muy buenas noches y por supuesto salude a toda esta gente que nos ve hasta ahora en Planeta Vinotinto. Hombre, tocayo, buenas noches para usted y por supuesto para toda la gente que a esta hora de la noche nos está viendo en Planeta Vinotinto. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, acá estamos trabajando, estamos cumpliendo con la normatividad frente a este tema del coronavirus, que pues para nadie es un secreto que ha cambiado fuertemente todo lo que tiene que ver con las comunicaciones no solo en Colombia, sino a nivel del mundo, no solo en Ibagué. Y pues por supuesto, todos tenemos que ser responsables, hay mecanismos y por eso hoy estamos haciendo este formato vía Skype. Nada, complacidísimo de estar con usted, de saber que es uno de esos estadígrafos que a pesar de su edad, la tiene clarísima y pues sobre todo que esa pasión y ese amor que usted tiene por el Deportes Tolima marca la diferencia. Efectivamente, le pedimos a toda la gente que está en esta transmisión en vivo que por favor confirme el sonido. Hoy vamos a hablar de lo que pasó un día como hoy, pero en 1982 en la Copa Libertadores de América. También recuerden que pueden compartir esa transmisión para que lleguemos a más gente y todos se sumen a lo que conocen ustedes como Foro Pijao. ¿De qué se trata el Foro Pijao? Es una sección diferente de debate, donde tendremos no solamente colegas, periodistas, sino también tendremos futbolistas de otras épocas, incluso de la época actual, y también personas vinculadas al área del deporte externo. También debatiremos un poco en algunos previas o postpartidos con colegas o incluso de otros equipos, porque aquí se quiere promover. Somos de los periodistas deportivos, entre comillas, más jóvenes en nuestro actuar en este mundo del deporte de la pelota, de la pecosa, porque antes de ejercer esta profesión como periodista deportivo, que a propósito soy comunicador social, hacía otra actividad totalmente diferente, en la que siempre tuve claro que la pasión mía era el fútbol. No soy el hincha del Deportes Tolima que todos quisieran que fuera, pero no lo soy no porque no me apasione lo que pasa con el vino tinto de oro, no lo soy es porque yo llegué a esta tierra hace 21 años por un tema de un traslado laboral y siempre estuve relacionado con otros equipos. Le cuento rápidamente, mi papá es antioqueño, hincha de Nacional, mi mamá es tolimense, ella es de Coello, Tolima. Eh, Mis hermanos son caleños y yo nací en Bogotá, pero muy temprano me fui a vivir a Cali y producto de eso terminé siendo hincha del América de Cali, pero con una particularidad muy grande. Mientras no jueguen Tolima y América, siempre le haré fuerza al Vinotinto de Oro, entidad que respeto, que aprecio, que todos los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos saben de mi amor por el América, pero también saben de mi respeto y mi pasión por el Deportes Tolima. Entonces,
Fui abonado, siempre iba a ver al equipo, me tocaron muchos partidos. Es más, como anécdota le puedo decir, Juan, que el primer partido que yo vi que Sí, América de señor. Cali le ganara al Deportes Tolima en Ibagué fue el partido del año en el que América descendió. Un partido donde tenían que pasar como 500 cosas para que América clasificara a la siguiente fase, que era ya la finales de campeonato. Clasifica, enfrenta al Once Caldas, ahí pierde las llaves y ya va y juega con Patriotas la promoción y termina descendiendo. Ese día dije, no vuelvo al estadio hasta que América no ascienda. Y por esas Oiga, cosas, partido, señor, fue un partido increíble, ¿no? ¿cuál? El de... Ese fue un partido increíble, ¿no, Juan? Porque Team América en el año 2011, Sí, porque pues yo curiosamente no pude asistir ese día al estadio por otros motivos. Me tocó escuchar el partido en radio y pues, las transmisiones de radio estaban a la par con las de otras ciudades, más esa fecha, y se dio absolutamente todo para que primero Tolima saliera. sí, Ese día jugó un partido desastroso. pero Y la otra para que me perverso. entrara en lo que podía ser la salvación de... Sí, pero bueno, esa es la vida. Pero bueno, Juan, venga, yo quiero un poco que le contemos a la gente, usted cómo se metió en este cuento, porque usted es una persona muy joven y pues finalmente es el hombre que lleva las estadísticas y se lo digo con conocimiento de causa, no, Como Hernán Peláez, y a César Augusto Londoño, Tarzán, narrador a quien admiro y respeto, y demás, son hinchas de equipos, ¿sí? ¿Por qué, digamos, un periodista no puede ser hincha de su equipo? Entonces, yo empecé a investigar, a leer sobre la historia del Tolima, y yo encontraba que las bases de datos, primero, eran muy buenas, eran muy deficientes. Por ejemplo, mucha gente, no recuerdo esa camiseta del Deportes Tolima del año 82, en la foto que, perdón, en el video que posteamos hoy en Planeta Vinotinto se ve muy clara el Corico en esa época. sí, sí, Y no sé, por ejemplo, que por ejemplo, jugadores como Isasi lo traen del Sevilla de España con una rodilla dañada y para recuperar el Deportes Tolima fue uno de los jugadores más importantes quizá del siglo XX en el fútbol sudamericano, porque pues fue campeón del mundo con Olimpia, máximo referente en la Copa Libertadores que ganaron los paraguayos en aquella época, y Tolima darse el lujo de tener una figura de esas para reforzar un equipo de Copa Libertadores, pues yo creo que pasará mucho tiempo para que así fuera. Y empezamos pues todo este proceso desde hace ya más de 10 años y desde la manera, digamos, de crear a Planeta Vinotinto hace 5 y empezó pues a llegar toda esa información, ¿no? De lo que ha sido Deportes Tolima y pues gracias a Dios con errores y aciertos se ha podido crear una base de datos pues para la gente, porque al fin y al cabo me decía mi abuela que uno nunca se va a llevar nada y lo más importante es que uno se lleve lo mejor que es el conocimiento y que se lo transmita a la gente. sí, estamos de acuerdo, Juan. Obviamente esto tiene un costo, tiene una inversión y la pregunta del millón de dólares es, ¿usted cómo ha ido consiguiendo las cosas? Porque esto, muchos creen que simplemente es entrar a Google y escribir cualquier cosa y ahí sale una información, pero el tema no es ese. O sea, usted puede conseguir validar esa información, pero la tiene que validar. Y usted para validarla tendrá que tener revistas, tendrá que tener periódicos. ¿Cómo ha hecho usted eso? Bueno, muy buena pregunta porque por ejemplo en el caso de nosotros nos ha tocado un poquito difícil, ¿no? Porque el Deportes Tolima no ser un equipo de los tradicionales, es difícil que pues tenga la oportunidad de tener una base de datos amplia. Entonces lo que le toca a uno es recurrir muchas veces a la tradición oral de la gente, de empezar a hablar con toda esa gente que va al estadio desde hace 40, 50 años y empezar, digamos, como en un cuadernito a anotar todas las historias. Entonces ahí fue cuando yo empecé a conocer a Juárez Mancilla, que fue incluso campeón de América con Brasil, siendo suplente, por supuesto.
y así muchos jugadores del Deportes Tolima que pues yo por lo menos nunca tuve la oportunidad de ver por ser joven, que pues, todo el mundo dirá, no, este man tiene 30, 40 años y no, la verdad yo no, ni siquiera alcanzo esa edad todavía. Y eso permitió, digamos, en ese interés de empezar a ver, bueno, qué es lo verdadero y qué es lo falso de la historia del Deportes Tolima. Y ahí es donde uno empieza a conocer la historia de Cobreloa, del partido con Cobreloa, por qué el Deportes Tolima utilizó el uniforme de Racing, el tema de los premios, de por qué, por ejemplo, no iban a jugar un partido de Copa Libertadores Tolima por esa razón, y así muchas cosas, incluso hasta de Gabriel Camargo, que pues uno no puede contar, ¿no? Sí. pero, pero porque de todas formas, eh, ante todo digamos en la estadística deportiva, se tiene que tener en cuenta dos cosas, que primero, la historia es algo que siempre va a existir, y lo segundo es que quien la conserva tiene que tener muy buen manejo del tema y conocer las dos versiones. Por ejemplo, de por qué un jugador quiso venir al Tolima y de por qué un dirigente quiso traerlo. Y eso, digamos, ayuda a que más adelante gente más joven que uno o más viejo que uno pues pueda ponerse en concordancia con lo que realmente es la historia de él. Óigame, Juan, tengo una duda a propósito de estadísticas y de información. Hoy por hoy, Sí, señor. ¿cómo está el tema de Danovis Vanguero frente al número de partidos actuados versus Gerardo Vallejo? ¿Cómo va eso? Porque pues la idea es que debería pensar uno que en un futuro no muy lejano, Danovis debería ser el jugador del Deportes Tolima con más eh, actuados, con más partidos actuados. Sí, señor. Mientras esperamos, por supuesto, las dudas de todas las personas que esta hora se conectan por el envío del Facebook Live que estamos Planeta Vinotinto, tanto los perfiles de Twitter y por supuesto nuestros perfiles personales, podemos decirle que hay tres jugadores que en este momento pues lideran el top 3 de presencias con el deporte. Danovis Vanguero tiene 343 partidos. Con Macará de Ecuador, libró partidos de 340 y después de ahí pueden hacer la cuenta de cuántos partidos lleva la fecha. Después viene Gerardo Vallejo 2005, 2004 y él vuelve en 2005, juega la Libertadores de Deportes Tolima y de ahí hasta 2013 con el Vinotinto de Oro 350 partidos. Anotó, creo, si estoy mal, unos 6 goles, 6 o 7 goles. Uno de ellos en Sudamericana. Y fuera de él está el señor Germán Castellanos, que Germán La Chancha Castellanos, o el Pote, como le decían a él, apodo que le puso Humberto González Saavedra, uno de los hijos de los fundadores del Deportes Tolima, tiene 359 partidos. Entonces ahí ustedes pueden hacer cuenta cuántos partidos tiene cada jugador y el por qué la importancia de lo que va a lograr Donovan, porque, oyentes, estamos a la espera o a la expectativa de que Danovis rompa el récord, porque es que lo que hizo Danovis el 9 de junio y lo que ha hecho el Deportes de Lima le merece un apartado grande de la historia del fútbol colombiano. Sí, señor, usted lo ha dicho. Mire, y adicional al tema, eh, ese logro es igual o superior a lo que hizo Marco Junior Pérez siendo goleador del Deportes Tolima, el goleador histórico. Porque la diferencia entre el uno y el otro es que Marco Pérez pudo haber marcado doblete, triplete, pudo haber hecho póker, por así decirlo, mientras que Danovis fue partido a partido, partido a partido. O sea, la constancia, yo creo que eso marca mucho y sobre todo es algo de admirar en ese par de jugadores en especial, porque hubo un momento donde les dieron hasta literalmente con el balde de la mezcla, dirían coloquialmente algunos, y ellos, en la medida en que han ido logrando los triunfos, yo nunca he visto que hayan salido a cobrarle absolutamente nada a la afición. ¿Sabe que algo muy bueno de Danovis? Danovis es veterano del Cúcuta Deportivo.
Danovis debuta en el Cúcuta Deportivo, si no estoy mal, en el año 2009. Él va al Unión Magdalena, está 11 meses, y de ahí lo trae Carlos Castro para el primer semestre del año 2011. Eso hace parte de los momentos buenos y malos del Deportes Tolima, porque es que Danovis cuando llegó, pues, era un centrocampista ofensivo, recuerdo muy bien, extremo izquierdo. Y él, bajo la batuta de Jorge Luis Bernal y el mismo Alex Castro, lo empiezan a retroceder de posición. Jugó como volante mixto y termina consolidándose como lateral. Y una vez, pues eso es algo, digamos, que hace parte de la relación que uno tiene con cada futbolista. Una vez yo le tuve la oportunidad de preguntarle, bueno, no, ¿y usted qué le haces, digamos, el equipo? Dijo, yo tengo mi esposa que es de aquí, mi hija nació aquí. Fuera de eso, tenía mis estudios aquí y estoy terminando y estoy ya ejerciendo carrera universitaria. Y te voy a decir que me formé como futbolista aquí, yo me considero canterano del equipo. Entonces, ese sentido de pertenencia, digamos, ha permitido que Danovis Vanguero trascienda en el tiempo. Porque dicen, hay muchas personas que se rieron en su momento con un pronunciamiento que dijo Giovanni Hernández, yo creo que usted, Juan, está de acuerdo no con ese pronunciamiento, y era que Danovis Vanguero era un lateral de Selección Colombia. En ese momento, pues los que conocían a Vanguero decían, pero este es, caballero, ¿cómo va a ser un lateral de selección? ¿A quién le ha ganado? Y precisamente en ese semestre, porque él regresaba al Atlético Huila en el 2016, fue, digamos, del mayor rendimiento junto con el año del título que tuvo Danovis Vanguero. Y empezó a mostrar todo el repertorio. Goles importantes, la labor defensiva muy bien, y ante todo pues un profesionalismo que hasta el día de hoy yo pienso que le hace tener lugar no solamente en el once histórico del equipo, sino entre los grandes ídolos del equipo del Deportes Tolima. Sí, señor, usted lo ha dicho. Bueno, Juan, hablemos un poco de, hoy es 24 de marzo, una fecha, una efeméride bastante interesante. Ah, no, pero espéreme, antes de hablar de hoy, este fin de semana estaba Sí, cumpliendo señor. años Eladio Vázquez. Yo nunca lo, o sea, lo vi jugar ya retirado en esos torneos que se organizan en como Atolsure, que ya son para veteranos y un combo bravísimo, porque ahí también jugaba Picapiedra Castilla. Y hombre, déjeme decirle, el Moreno no pierde la esencia y en un pique los dejaba tirados a todos. ¿Sabe que es algo muy particular del Eladio? Que Eladio, cuando salieron de Tumaco con el señor Willington Ortiz y con Pachi Andrade, que eso mucha gente no lo sabe, Pachi Andrade el narrador, ellos se van a probar a Millonarios. Y todo el mundo le decía en el pueblo a Willington, Willington, usted no pierde el tiempo por allá, el que va a salir profesional es Eladio, no usted. Y vaya que no solamente Eladio salió profesional porque le tocó irse a Santa Fe a debutar, Willington se convirtió en una gran figura del fútbol colombiano y hasta Pachi Andrade termina encontrando su lugar en el mundo, ¿no? Como narrador deportivo. Eladio pues tiene muchas curiosidades porque no fueron, tiene 70 años y es un tipo que hasta de hoy tiene el físico intacto, la memoria muy, muy activa y también tiene ciertas curiosidades con el equipo, incluso las posteamos por Planeta hace unos días. Él le dicen el sastre del gol y mucha gente le pregunta, pero ¿por qué le dicen así? Eladio se dedicaba al oficio de la sastrería, dependió de su papá que también se llamaba Eladio, el 27 de septiembre del 87, cuando por cosas de la vida el Deportes Tolima le empacan 8 goles en Cali, frente al Deportivo Cali que ese día marcó Póker Aravena. Sí, Y claro. termina también siendo jugador importante, no solamente en Tolima, lo recuerdan mucho en Junior y en el Deportivo Pereira. Y es algo muy bueno porque, por ejemplo, no lo digo yo, lo dice Yanio Cabezas, termina siendo uno de los maestros de la definición del vino tinto de oro. Sí, mire, me voy a volver ese partido que usted habla de el póker de Jorge Aravena.
para mí, para Juan David Rincón, de los chilenos que han venido a Colombia, Jorge Aravena está por encima de todos, por encima de todos. Él no termina yendo a un mundial y termina siendo una generación perdida para los chilenos por todo ese tema que se presenta en el Maracaná, donde el portero de Chile, cuando cae una bengala al terreno de juego, termina haciéndose un corte en una de sus cejas, y bueno, eso a la postre desencadenó en que Chile sufrió una durísima sanción, eh, no permitiéndole participar en torneos de Conmebol. En esa época era la Confederación Sudamericana de Fútbol, tanto así que Colombia termina siendo beneficiada de esa situación de cara a sus aspiraciones mundialistas en todas las categorías en los años subsiguientes. Pero bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Usted me tenía un dato bastante importante y me estaba contando, o me quería contar más bien, eh, qué estamos celebrando Señor. hoy. Un partido, diría uno, con el rival que se le volvió clásico para el Deportes Tolima, con ese rival al que todos los hinchas siempre le quieren ganar, que es Atlético Nacional. Efectivamente, Juan. Oiga, es muy positivo que ya la gente empieza a ver el formato que tenemos en Planeta Vinotinto, en este foro fijado que tenemos en Estado Potencial. Ya empiezan a haber interacción con el público. Déjenme saludar rápidamente a nuestro amigo Carlos Andrés Arciniegas Galeano, que nos escucha desde Yopal Casanare. Muy bonita tierra, por cierto. No tengo la oportunidad de ir, pero si usted quiere en vacaciones a pasarla bien, váyase a Yopal Casanare. Y también para Joan Sebastián Hernández, tiene el nombre del cantante, el hombre. Bueno, Juan, usted me preguntaba, yo le respondo. Ese partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, ¿para usted se ha vuelto clásico o me equivoco? Hombre, mire, por lo que ha pasado en los últimos 5 años en el fútbol profesional colombiano, se ha vuelto un clásico. Tanto los hinchas del Deportes Tolima como los hinchas de Atlético Nacional lo viven de una forma diferente, y los jugadores, así digan que es un partido normal, que es un partido como cualquier otro, las respuestas que usted y yo conocemos, ya sabemos que jugar en el Atanasio Girardot es totalmente diferente para cualquier equipo en Colombia, llámese como se llame. Particularmente al Tolima le tocó un momento histórico fundamental. ¿Y cuál fue? Era el todopoderoso Atlético Nacional, al que nadie le ganaba, al que venía conquistando absolutamente todo, y Tolima, pese a ir abajo en la serie, Sí, señor. y donde muchos decían, ya aquí no hay nada que hacer, otros teníamos algo de esperanza en que se podía revertir la página, pues finalmente Tolima termina haciéndolo. Y le voy a hacer un paréntesis ahí antes de que nos cuentes la historia. Eh, Mira lo que me pasó a mí. Sí, Esa final fue la primera final del fútbol profesional colombiano que yo transmití. Y en esa época yo trabajaba con una emisora que se llama Colmundo Radio, que hoy en Ibagué ya está sí, señor. desaparecida. A nivel nacional quedan algunas ciudades, en Ibagué desapareció. Hoy es lo que conocemos como la voz del pueblo. Ese partido frente a Atlético Nacional era hombre, qué tristeza no haber podido hacer algo más. Pero esa fue mi primera final en el fútbol profesional colombiano, siendo periodista. Porque cuando Tolima quedó campeón, y aquí le meto otra historia, qué pena, eh, Sí, señor. estuve en los dos partidos, estuve tanto en el de Ibagué como en el de Cali. Yo he estado en todas las finales de Deportes Tolima. Con el Cali estuve en Ibagué y en Cali, y cuando yo llegué al partido acá en Ibagué, en otra época donde uno podía ponerse la camiseta del equipo que quisiera y no iba a tener problemas, siempre llegué al estadio Manuel Murillo Toro con la camiseta del América de Cali, y me llamaron como de 3 o 4 medios a preguntarme que por cuál era la razón de que yo me pusiera eso, camiseta, y le dije, pues si usted no la tiene clara que el Cali es el acérrimo enemigo de la América, pues no sé de qué fútbol estamos hablando. Y pues por supuesto, como cualquier hincha del Tolima, mucha energía en ese partido. Y cuando fuimos a Cali,
tal vez muchos hinchas de los de esa época, no sé Juan si usted se acuerda, había una camiseta Sí, señor. de algo que, una campaña que inició John Jairo Botero, un gran amigo mío, aquí tiro la cuña, el de John J. Sport. El hombre inició una campaña que era el sueño por una estrella, ¿sí? Y era el escudo del Deportes Tolima Sí. en una camiseta amarilla y decía el sueño por una estrella. Yo tengo todavía esa camiseta, algún día se la muestro, porque entre otras tengo muchas camisetas del Deportes Tolima, lo que yo les decía, que por defecto llegué a Ibagué hace 21 años y por supuesto aquí nació mi hija, aquí hice lo que soy hoy por hoy y por supuesto soy un agradecido y un enamorado de esta tierra. Ahora sí, don Juan, lo dejo con su tema de Atlético Nacional. Muchas gracias, por supuesto, a su intervención, bastante importante, por cierto. Juan, yo de pronto no es por verlo de pelo, ni mamarle el gallo, por supuesto, ni que fuera así, pero ¿qué recuerda usted de un día como hoy, en esa época? ¿Qué se hablaba en Ibagué o qué se hablaba en Colombia acerca de ese partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional? A ver, iba un Deportes Tolima consolidadísimo, un equipo muy fuerte, un equipo que estaba haciendo lo que hoy en el mundo del fútbol conocemos como el pressing, ¿sí? Todo el mundo ese tema de que la presión alta y no sé qué, en esa época Deportes Tolima jugaba eso y con una particularidad grandísima, era que físicamente era un equipo, digamos, muy bien trabajado. Si mi memoria no me falla, creo que quien estaba en ese momento era eh, tal vez Esteban Gesto. Bueno, no, voy a validarlo mientras le voy contando. Y Tolima tenía un equipo Sí, señor. que venía con digamos que una expectativa importante por lo que había hecho. Frente a un Nacional que tenía un buen equipo, pero no era el Nacional que conocemos hoy. Nacional era un equipo que tenía unas figuras importantes, tenía unos jugadores de renombre, pero no era el todopoderoso Nacional que conocemos hoy. Tolima, para esa fecha, tenía un jugador rutilante que creo que para muchos ha sido de los grandes jugadores que ha tenido el Deportes Tolima, y es que es el profesor Víctor Hugo del Río. Eh, Hombre, metía goles de todas las formas habidas y por haber. Entonces, estaba él y en la defensa estaba Álvaro el Polaco Escobar, un tipo que tenía un cañón en esa pierna y bastante fuerte, mas no desleal para jugar en el fútbol. ¿Sabe que es algo muy curioso? Que Álvaro del Polaco Escobar era uno de los grandes amigos de Astolfo Romero. Sí, Que señor. Astolfo Romero, para quienes de pronto no lo conocen, es un tipo, digamos, bastante fuerte a la hora de marcar, por no utilizar otro término, de la misma escuela de Jorge Bermúdez padre, Jorge Bermúdez hijo, del gringo Palacios, que se encarga de hacer del fútbol colombiano un completo. Pero bueno, remontémonos a ese partido. De ese día pasa algo muy curioso y esta anécdota la cuentan los futbolistas, decir quiénes, porque pues obviamente de pronto están en vivo y me llaman a jalarme las orejas. Y es que hay un tema de premios. Sí, ¿Por qué? Porque en esa época los premios de la Copa Libertadores se definían partido a partido, porque pues obviamente no se sabía los equipos hasta dónde llegarían. ¿Cuál era la planificación del Deportes Tolima en ese entonces? Por el proceso. Como era la primera edición, llegar lo más lejos posible. O sea, si pasaban para de grupos, maravilloso fuera. Hay una discusión entre los que manejaban el plantel en esa época, que eran Hugo Gallego, el único jugador al que don Gabriel Camargo le robó para que se quedara, también el señor Luis Ramírez, capo de capos, tolimense él, Víctor Hugo del Río y también Evaristo Isasi. Esas eran las, digamos, las personas que manejaban el plantel en aquella época. Hablaron con Gabriel Camargo de un monto X en dólares
para jugar frente a Nacional. Y ese era el premio que se iba a cuadrar para la fase de grupos. Don Gabriel, pues a su mejor estilo, les dijo: muchachos, qué pena, no les voy a dar el premio, tienen que jugar el partido de Copa Libertadores y si lo ganan hablamos. Acto seguido, pues obviamente todo el plantel se le paró y a don Gabriel le tocó venirse en su avión privado, avión que había negociado con los hermanos Roballo Ferro, de aquí de Mariquita, del norte del Tolima, para transportar al equipo. Le tocó a don Gabriel sentarse a hablar casi como 2 horas con ellos, decir: bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué puedo poner yo? Arreglaron un monto bastante importante y el Deportes Tolima al mediodía, después de almorzar, cogen el avión y llegan a Medellín en vuelo charter. Cuando llegan a Medellín, obviamente mucha gente, hinchas de Atlético Nacional, los estaban esperando en el aeropuerto en ese entonces, el Olaya Herrera. Primero, pues para recordarle a sus sagradas madres, ¿no? Y segundo, para hacerlos como sentir visitantes, algo muy parecido a lo que pasó el 9 de junio del año 2018. En ese momento, pues el Deportes Tolima tuvo que llegar rápido al hotel, tuvieron tiempo de cambiarse, qué sé yo, hacer una charla técnica en menos de media hora, siempre se acostumbraba en esa época a 1 o 2 horas dependiendo, y terminan yendo al estadio prácticamente sobre la hora del partido, porque ese día el tráfico en Medellín no es que hubiera llevado mucho. Llega el Deportes Tolima y en pleno calentamiento, antes de ingresar a los actos protocolarios, ¡pum!, le apagan la luz, como pasó en Río Negro, señor Juan David Rincón. Yo creo que usted recuerda ese episodio. Sí, señor, claro, por supuesto. Eso no es de ahora, eso ha pasado siempre. Y mire, y le voy a dar un dato adicional. Antes, cuando eran los partidos de Copa Libertadores de América, se estilaba mucho que como el equipo visitante llegaba un día antes, le hacían el popular trasnochón y empezaban a tirarle pólvora toda la noche a una esquina del estadio, a una esquina del hotel donde estaban durmiendo. Pero prosiga, mi querido Juan. Sí, señor. Eso se lo hicieron a River Plate en la final de la Copa Libertadores del 86, ¿no? Y el 96 también. En todas. Bueno, pasa entonces, compañeros y amigos, mientras ahí estamos midiendo, por supuesto, que la transmisión esté muy bien, que el Deportes Tolima termina jugando ese partido, pues, en la noche, media hora después de lo planeado, todo gracias a amigos de la logística de lo que era en ese momento el estadio, que no era como hoy. Si Juan lo recuerda, el estadio solamente tenía 2 pisos, en la tribuna occidental y el otro pues en la tribuna oriental, que es la tribuna más alta del fútbol colombiano. Sí, la del Atanasio Girardot. Sí, señor, mire, y a eso hay que sumarle algo, ya que usted está hablando de curiosidades. En esa época, las mallas de los arcos se templaban de manera triangular. Entonces, muchas veces, si el balón iba muy ceñido al ángulo del arco, obviamente y era gol, y era muy fuerte el remate, generalmente pegaban y salían de una. Entonces, tenían que tener muy buen ojo los árbitros y las líneas para no comerse un gol de esos. De ese famoso valenciano, años después, por el tema de romper redes, de ahí apodo. Exacto. Bueno, continuando con la historia, el Deportes Tolima terminó jugando más o menos a eso de las 7 o 7 y media de la noche. El partido empieza con las siguientes formaciones, que es la que pues tenemos el día de hoy. Deportes Tolima, que se formó con el arquero uruguayo Freddy Clavijo, que no era líbero, era más atajador, pero que en el sistema de Juan Martín Mujica, que era en ese entonces el entrenador del Deportes Tolima, se convirtió en un arquero líbero. Osvaldo Redondo, y ahí es donde empiezan las primeras curiosidades. Tenían que jugar en esa época Yanio Cabezas y el señor Américo Quiñones como titulares. Esa era la formación que
que tenían presentada Juan Marcos Mujica, Esteban Gesto y sus colaboradores. Esteban Gesto, que en ese momento pues, era del Deportes Tolima. Por un tema de pasaportes, porque Yaño venía del fútbol venezolano y Américo venía creo que del fútbol ecuatoriano o peruano, no recuerdo bien, no pueden jugar. Y además así que en ese momento no había el transfer, le llega a última hora y se quedan 2 colombianos por fuera de la nómina titular del Deportes Tolima de esa época. Eso le tocó a José Chepe Flores, que era lateral derecho, que debería haber jugado titular en esa posición, jugar como volante de marca. Y ingresó a la titular Cristino Centurión, que no era habitual titular, el titular era Eladio Vázquez, y termina formando una dupla monumental con Del Río, que el año pasado habían tenido la oportunidad de hacer más de 40 goles juntos, 29 Víctor Hugo, 11 Centurión, y terminan consolidándose en esa Copa Libertadores que pues en la historia del Deportes Tolima es muy trascendental. Continuando con el comentario, está la formación con Osvaldo Redondo, lateral derecho Guajiro, Hugo Gallego, paisa él, creo que se lo recuerda mucho su papá, Juan. Sí, señor. Álvaro el Polaco Escobar, que no era el polaco sino el mortero, que le pegaba durísimo ese balón. Estaba Eberto Carrillo, y aquí hago el paréntesis. Todo el mundo conoce a Eberto Carrillo como el llanero. Y la curiosidad es que él no es llanero. Él es de un barrio que se llama Quirigua, en Bogotá, que era el total de la 80. La mujer de él es del Restrepo Meta, y de ahí el juego del llanero, porque decían el llanero y la llanera solitaria. Bueno, continuando con el comentario, Deportes Tolima jugaba con un módulo de 4-3-3, termina jugando con el Chepe Flores de volante de marca, una Piña Mendoza que jugaba de volante de marca por el texto, y Héctor Jaime Murera, que pues le decían el bigote. Él venía del Deportivo Independiente de Medellín y lo termina sustituyendo Américo Quiñones, que como le decíamos no fue titular ese día porque el transfer tanto de Américo como de Baristo llegan a última hora, y Yaño, que venía del fútbol venezolano, pues le terminó llegando el transfer para la siguiente fecha. En la delantera, que pues es inconfundible, que eso la recuerdan los hinchas del Deportes Tolima de memoria, que es Evaristo Isasi, Víctor Hugo de Río y Cristino Centurión. Bueno, usted que es hincha de Tolima, cuando yo le menciono esos nombres, ¿qué comentarios se le viene a la cabeza? Primero, poder de gol. Segundo, técnica. Y tercero, rapidez. Era un equipo que tenía poder de gol, sus delanteros eran muy técnicos y eran muy rápidos, y por eso marcaban la diferencia. Recordemos que los centrales en Colombia, en particular, la gran mayoría de equipos tenía centrales del cono sur, y por lo general siempre eran muy lentos. Y los colombianos, como usted muy bien lo referenció, eran felices dando zapato. Entonces, era de aquella máxima de o pasa el jugador o pasa la pelota. Entonces, por eso se destacaron, y tal vez por eso fue ese momento cumbre para Deportes Tolima con esos 3 delanteros. Efectivamente. Pues el Deportes Tolima intentaba consolidar el primero de los dos procesos más brillantes de su historia. Actualmente estamos viviendo la segunda época dorada del Deportes Tolima, y es un sueño que empezó de empresarios tolimenses, de don Alfonso Trujillo, que en ese momento lideraba Pimpollo Tolima y que traía a don Gabriel Camargo como socio inversionista del Deportes Tolima para que pueda ser lo que fue, un equipo monumental, porque ese Tolima no solamente tenía la oportunidad de jugar un fútbol muy todo, un fútbol que revolucionó el campeonato colombiano, sino que también marca un punto de inflexión de los colombianos a la Copa Libertadores, porque si bien es cierto, siempre existieron los equipos grandes, como hasta ese momento lo fueron
Millonarios y el Deportivo Cali, no se había tenido la oportunidad de empezar a marcar, digamos, una época que en resultados fue bastante favorable para el fútbol colombiano, porque en el año 84 eh, se quedaron por fuera los equipos de la semifinal de la Copa Libertadores. Y en esa década el fútbol colombiano juega 5 finales. Ganó Maturana, que era central en esa época del Vinotinto y Oro. Sí, señor, usted lo ha dicho. Así es. Pero bueno, Juan, finalmente ese partido en Medellín, Deportes Tolima termina ganándolo y termina ganándolo con categoría, que era algo que nuevamente era darle una bofetada a la hinchada de Atlético Nacional por una razón puntual, porque usted lo decía ahora, Tolima tuvo una época donde eran Tolima y Cúcuta, Cúcuta y Tolima, uno de esos dos era el último del campeonato y entre esos dos se disputaban quién iba a ser último. Y llega Deportes Tolima con un equipo muy bien montado, con un equipo muy, muy organizado y termina dándole una bofetada nacional. Como siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen que el Deportes Tolima es el papá de Nacional y no es porque digamos que éramos mamar gallo, ¿no? Es algo que viene de hace muchos, pero muchos años. Especialmente pues por lo que comentamos acá, obviamente con todo el respeto del caso, de esa superioridad que el Deportes Tolima empieza a marcar desde años inmemoriales. Incluso antes de su primera época dorada, el Deportes Tolima ya había tenido la oportunidad pues de ganarle a Atlético Nacional de manera holgada. Déjenme saludar a esta hora que también se suman a la transmisión a David Mogollón y a Raúl Garzón por nuestra cuenta de Twitter como @hechoslegenda. Bueno, ese día el Minutito de Oro termina anotando 3 goles. El primero de ellos, una jugada del señor, de un tiro de esquina, perdón, de Evaristo Isasi por sector del arco suroriental, vértice suroriental del Atanasio Girardot, termina cabeceando del Río y muy a su estilo termina marcando. Juan, para ubicar a los hinchas, es el mismo suroriental, es el arco contrario a donde Deportes Tolima marcó el gol Danovis Vanguero, para que se ubiquen por si espacialmente estaban perdidos. Efectivamente. O haciendo la aclaración, digamos, la ventaja parcial de Atlético Nacional en la serie, cuando Vladimir Hernández en un error defensivo de Juan Guillermo Arboleda, porque terminan anotando el 3-0. Y ese es, digamos, el segundo gol de esa noche de Víctor Hugo del Río en 1987. Y el golazo. ¿Sabe que Juan, yo me quedo ahí con una duda, y es, tal vez el ángulo de la cámara no ayuda mucho, ¿no? Pero todo pareciera indicar que si Víctor Hugo del Río no toca la pelota es gol de Centurión. Sí. A ver, volviendo al desarrollo del partido, Álvaro el Polaco Escobar anota su mejor estilo, un estilo de tiro libre, más o menos a unos 30 metros del arco defendido por Lorenzo Carraps. En ese momento Tolima atacaba de norte a sur, pues de ahí que se hiciera el gol Víctor Hugo en ese arco, y le termina metiendo un zapatazo que prácticamente por poco le baja la cabeza a Cristian Maya. Su hijo jugó hace poco en Atlético Nacional, curiosamente, y termina anotando el segundo gol de esa noche. En todo el término general, no lo digo yo porque haya visto el partido, sino porque pues realmente lo cuentan las crónicas de la época, Deportes Tolima cumplió a cabalidad todo el papel de lo que pues fue su filosofía de fútbol. El pressing, que no es más que la presión de fútbol total, en donde ya no es la presión en todo el campo, sino la presión al hombre en zona, con todas las líneas del campo para generar un fuera de lugar. Esa es la explicación correcta. Termina avasallando al Atlético Nacional en todo aspecto, porque pues ningún equipo en el fútbol colombiano estaba acostumbrado a jugar a esa intensidad, a ese ritmo de juego. Y de ahí que, por ejemplo, América de Cali, Millonarios y el mismo Atlético Nacional comprendieran que se tenía que jugar a otra cosa. Y eso termina siendo
el Deportes Tolima, que pues como lo hemos dicho muchas veces en publicaciones en la página, también pues por los medios en los cuales trabajamos, Tolima revoluciona el fútbol colombiano de una forma que ningún equipo lo ha hecho, porque trae una escuela, una filosofía de juego muy distinta a lo que es realmente el fútbol colombiano y le termina agregando ese toque sudamericano que pues hace que el Deportes Tolima sea uno de los equipos más recordados en la historia de nuestro fútbol y por supuesto me atrevo a decir yo que en esa época era el equipo más eh, importante del continente, obviamente detrás del que fue en esa época el campeón de la Copa Libertadores Peñarol. Sí, usted lo ha dicho, un equipo bastante importante, bastante claro en su funcionamiento. El profesor Mujica era un visionario de lo que es el fútbol, porque es lo que estamos viviendo hoy, es lo que conocemos hoy, es simplemente con otro tipo de intérpretes, pero a la postre, digamos que los resultados terminan dándose, seguramente no terminan acompañando el Deportes Tolima como uno quisiera, pero sí marca un sendero y una ruta, un norte en su trasegar para lo que será un futuro. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esa espectacular historia para hoy. Y pues no sé, usted me dirá cuándo nos vemos nuevamente. Bueno, Dios mediante, que es la idea que tenemos nosotros con Planeta Vino Tinto, es realizar estos envíos durante este tiempo de cuarentena. Obviamente, pues esta fue la primer prueba, porque pues ya ustedes verán envíos constantemente en la página y por supuesto un buzón de sugerencias, donde ustedes podrán dejar los temas que quieran tratar durante el día. Vamos a estar, obviamente, entre las 6 y las 7 de la noche para que ustedes estén muy pendientes a nuestras redes sociales. Y por supuesto podamos también tener invitados y también otros saludos para la gente que hasta ahora nos escucha por el en vivo. Recuerden dejarnos sus sugerencias ahí abajo en el buzón de comentarios, las vamos a leer, las vamos a tratar, porque pues este fue el primer ensayo de lo que queremos hacer realmente de ahora en adelante en Planeta Vinotinto. Muchísimas gracias. No sé, Juan, qué quiera decirle a toda la audiencia que hasta ahora nos escucha. Bueno, no, bueno, pues primero, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora de la noche. Por supuesto que el horario, como muy bien lo decías, 6 a 7 a partir de esta semana. Vamos a ir tocando temas de los que quieran que hablemos todos los hinchas del Deportes Tolima y obvio los hinchas del fútbol. Pero tal vez mi mensaje hoy va más en torno a lo que estamos viviendo. Por favor, muchachos, seamos responsables, Sí, señor. actuemos con responsabilidad, no pensemos en que el tema es simplemente Juan. Efectivamente. Digo, el fútbol es la cosa menos importante de las más importantes. Pero pues en este momento en el cual a todos nos aqueja un problema social, porque todas las esferas estamos al pendiente de lo que pase, queremos salir como este rato de distracción. Sabemos que hay temas que muchos no conocen, de pronto no entenderán, pero que en el envío de Planeta Vinotinto, que muy seguramente estamos también trasladando a YouTube, podrán ver. Queremos que nos den sus comentarios, no hay ningún problema, estaremos corrigiendo todos los temas de sonido, el tema por supuesto de la interacción con el público en vivo y ante todo queremos, aspiramos y soñamos que esta sección pueda ser habitual para todos ustedes. Muchísimas